Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 30 de abril de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en las próximas horas, siempre en la grata compañía de ustedes. En un día como hoy, 30 de abril de 1984, fue asesinado en las calles de Bogotá el ministro Rodrigo Lara Bonilla, por enfrentar a la mafia, por defender al país de la peor de sus tragedias, el narcotráfico, la cocaína. Tantos años después, este gobierno está entregado a las mafias de la cocaína y las está defendiendo y está prohijando los cultivos y el negocio. Por ejemplo, prohibió las extradiciones a los narcotraficantes. Por ejemplo, paró los bombardeos aéreos contra los campamentos de los narcotraficantes. Por ejemplo, se abstuvo sistemáticamente de hablar del lavado de activos de los narcotraficantes allá en La Habana. Y por ejemplo, y para terminar, prohíbe el glifosato para que no se les dañen los cultivos. En recuerdo de Rodrigo Lara Bonilla, levantamos otra vez nuestra voz de protesta por la condescendencia del gobierno de Juanpa con el narcotráfico. Hay una nueva encuesta Gallup, sencillamente dramática. Y no nos alegramos por ella, simplemente la registramos como un hecho político. Santos perdió por completo la credibilidad frente al pueblo colombiano. Decíamos al comenzar su gobierno que era imposible gobernar contra el 50% de los colombianos. ¿Cómo será gobernar cuando uno tiene el 29% de favorabilidad? Después de toda la mermelada que ha regado por todas partes y cuando ya se le acaba la mermelada, la mantiene en los medios de comunicación, que sigue haciendo lo suyo. Y seguramente están trayendo dólares para regar mermelada para las elecciones de octubre. Pero la opinión real del pueblo es esta, de una encuesta en otra encuesta y en otra encuesta, con las constantes. Cada vez el pueblo colombiano cree menos en lo que no debe creer. La reunión del presidente Uribe con Néstor Humberto Martínez fue una reunión en la que el presidente ratificó todos los temas esenciales que está sosteniendo y todas las preocupaciones que lo agitan sobre la situación del país. El gravísimo problema de la inseguridad en todas partes, a todos los niveles. El problema de una economía que se vino en picada, de un desempleo ascendente, de una situación gravísima de comunicación del gobierno con el pueblo colombiano y todas las objeciones a las conversaciones de La Habana, todas las objeciones. Y entonces salen a decir que eso es el acercamiento y que es que las cosas están cambiando y que el presidente Uribe entrará al gobierno de Santos. Por Dios. Lo que puede la edición, como decían aquellos viejos versos que ahora recordamos. Hay otra vez escándalo sobre la libertad de prensa que ha perdido lugar en todo el mundo, pero lo curioso es que hablan de la libertad de prensa en países latinoamericanos y no mencionan el tema de la libertad de prensa en Colombia, lo que se ha hecho contra la libertad de prensa en Colombia. Si se habla demasiado, a los periodistas nos ponen bombas. Si trata de haber una prensa libre, entonces para eso está el garrote de la publicidad oficial, que es un tema que no se menciona. Chitón, sobre eso ni una sola palabra. Pero es un ánimo deliberado y claro de fortalecer a los amigos del gobierno con pauta y de negarle la pauta a los opositores, como si se tratara de dinero del gobierno. Aquí hay un problema hondo
de ética en el manejo del periodismo y una negación clarísima de la libertad de prensa. La eutanasia. El Consejo de Estado conocerá el tema en sala plena. Lo que se llama un gran avance. El progresismo es matar a la gente. Y matar a la gente en dos extremos de su vida. A los niños los matan todavía antes de nacer. Uno no sabe por qué lógica y por qué no se puede matar a los niños después. Dentro de esa lógica implacable de los niños nacidos en estas o en aquellas condiciones hay que sacrificarlos. Eso lo hacían los romanos en la Roca Tarpeya hace 20 y tantos siglos. Y matar a los ancianos, eso lo han hecho los pueblos primitivos. Les recordamos un libro famoso, La Rama Dorada de Fraser, uno de los libros más preciosos que se escribieron en la humanidad, como en muchas culturas se sacrificaba a los ancianos cuando ya no servían, cuando ya no valían, los mataban. Pues es el mismo tema con la eutanasia. Al enfermo, al que estorba, hay que matarlo. La eutanasia. Los ministros de Santos arreglarán a Bogotá en 48 horas. Este es uno de los temas más graciosos y simpáticos que hemos visto desarrollados en el último tiempo, en los esfuerzos desesperados de Santos por conseguir puntos favorables en la opinión pública. Mandará a sus ministros a distintos lugares del país, de Bogotá, 48 horas para que arreglen la ciudad. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Entre Petro y los ministros trabajando 48 horas en distintos barrios, ténganse finos. Bogotá arregló todos sus problemas. Son los mismos ministros que después de 5 años no han sido capaces de arreglar ningún problema en este país en el que vivimos. El glifosato. Les anticipamos lo que va a pasar. Esto es simplemente una nueva, como dicen en Santander, depatraciada de Santos. Se depatració. Porque ya le manda la cosa al Consejo Nacional de Estupefacientes, para que el Consejo Nacional de Estupefacientes diga no, que tal vez no está suficientemente probado que el glifosato sea cancerígeno. ¿Y por qué no nos contestan una pregunta? ¿Cancerígeno para quién? Es que las fumigaciones con glifosato contra la coca se hacen en los lugares más apartados del país, en plena selva. En la selva que han tumbado los bandidos para destrozar la ecología colombiana y para poder sembrar la coca. De manera que allá no hay sino micos, culebras y bandidos. No más, no más. Hay que proteger del cáncer ¿a quién? ¿A los micos, a las culebras o a los bandidos? El glifosato, un herbicida que se usa en el mundo entero y que se usa en Colombia en todas las aplicaciones agrícolas. Entonces Santos va a recular, pero como él no tiene el valor, como él no tiene el coraje para decir, no, esto no lo puedo hacer, esto es un error, señor ministro de Salud, usted no tiene pruebas suficientes del carácter cancerígeno del glifosato, porque menudo lío el que se le arma en caso contrario. Como no tiene ese valor, entonces manda la cosa al Consejo Nacional de Estupefacientes, que dirá que el glifosato no es cancerígeno. Pero también sabemos qué va a pasar, no se hacen las fumigaciones. Porque el tema no es de la salud, ni es el problema del cáncer, no tiene nada que ver con eso. Es que las FARC, desde La Habana, exigen que no se hagan fumigaciones con glifosato. Eso es todo, porque los que mandan están allá, en La Habana, no aquí, en Colombia. La dramática situación económica de Venezuela llegó a 19.000 millones de dólares en reservas que están prácticamente todas en lingotes de oro. Ya empezó a grabar el oro con prenda. Algunos dicen que con hipoteca. La hipoteca es sobre los bienes inmuebles, la prenda es sobre los bienes muebles y el oro es un bien mueble porque se puede mover. Eso hay que enseñárselo a ciertos periodistas que ignoran esos temas esenciales. Bueno, muy bien. En todo caso, ya empieza a entregar en prenda el oro que tiene almacenado y es lo último que le queda. Pero si tiene 19.000 millones de dólares en reservas, tiene deudas, entre las deudas del gobierno y las deudas de PDVSA que exceden los 200.000 millones de dólares.
No hay energía eléctrica en Venezuela. Ya empezaron a salir las imágenes de lo que es la gente en las calles por la noche, viendo cómo se defienden de los calores que hay en ciertos lugares de Venezuela. Maracaibo, por ejemplo, bueno, Venezuela es un país tropical y no es un país de ladera andina, sino que es un país afincado especialmente en las partes bajas, donde los calores son inmensos. Entonces no hay aire acondicionado, no hay refrigeradores. Claro que para lo que hay que guardar en los refrigeradores da lo mismo que tengan energía o que no tengan energía. La situación de Venezuela es sencillamente desesperada, desesperada. La encuesta Gallup la comentaremos dentro de unos minutos porque hay unos temas sobre los que hay que llamar la atención. Obviamente no está publicada en su integridad en los periódicos que la contratan. No la publican en su integridad. Hay que ocultar, ocultar y ocultar, porque no se les olvide, el cliente siempre tiene la razón. Y como el cliente de la prensa colombiana es el gobierno de Juanpa, el gobierno de Juanpa siempre tiene la razón para cierta prensa. ¿Cuánto más podrá durar este romance? Kim Jong-un, el dictadorzuelo de Corea del Norte, hizo lo que hacen tantas veces estos déspotas tiranos con respecto a sus más fieles seguidores. Los fusilan. Fusiló a 15 altos oficiales. Kim Jong-un, porque no cumplían sus órdenes. Hágame el favor. Y los últimos reportes indican que volvió a reactivar el principal reactor nuclear del que dispone. Kim Jong-un, que está tan desesperado como Maduro. Y un dictador desesperado es muy peligroso. Es como un ratón acorralado, porque muerde. 150 heridos en Curitiba, Brasil. Curitiba es una de las ciudades más interesantes del Brasil, si no estamos cortos de memoria. Fue de allá de donde tomó, probablemente sí, probablemente no, de donde tomó el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, la idea del Transmilenio. En todo caso es una ciudad importante. Hubo una marcha contra Dilma Rousseff, como se están sucediendo tantas en el Brasil. 150 heridos es el saldo. Los rusos montarán una estación satelital en Nicaragua. Aquí todos los días se comprueba la razón por la cual nos quitaron el mar. La sentencia de la Corte Internacional fue una sentencia política, inspirada por las fuerzas radicales de Rusia, de China y de otros elementos de extrema izquierda como el brasilero, por ejemplo, que es un enemigo furibundo de Colombia. La Cancillería no se dio cuenta porque la canciller tiene una bellísima manera de no darse cuenta de nada de lo que pasa. Y resulta que nos quitaron el mar porque Nicaragua y el mar adyacente pasa a ser un fortín ruso metido en las barbas de los Estados Unidos. El señor Obama tampoco se da cuenta porque el señor Obama no se da cuenta de nada. Tiene de canciller al señor Kerry y podría tener perfectamente a la canciller nuestra. Son igualiticos. Los rusos ya montan estación satelital en Nicaragua, en las barbas de los Estados Unidos, así como harán un canal interoceánico entre los chinos y los rusos. Pero Obama no se da cuenta. Ayer fue abaleado en las calles de Caracas un miembro de Amnistía Internacional. No es la primera vez que pasa. Amnistía Internacional manda a su gente, le dan bala. Human Rights Watch manda a su gente, los expulsan a patadas, como expulsaron al señor Vivanco de Venezuela. Esos son los regímenes democráticos de los cuales somos amigos. Recuerden ustedes que ese es el nuevo mejor amigo, el que tiene los presos políticos de allá. Bueno, porque somos iguales, aquí también tenemos presos políticos. Ayer precisamente el presidente Uribe hablaba de su entrevista con Alberto Velázquez, que es un cautivo víctima de la injusticia. Esos son los presos políticos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos militares colombianos presos políticos? Y a propósito, hablaremos del malestar que hay en las fuerzas militares y contaremos varias razones para las que ese malestar se propague.
Y tengan cuidado con decirnos que es que estamos propagando el malestar en las fuerzas militares. Estamos registrando un hecho, que es la tarea de los periodistas, por duro que sea. Y es mucho mejor que las cosas salgan a la luz, que se sepa, que mantenerlas encubiertas y calladas. Y en un día como hoy, en el año 65 de nuestra era, se tuvo que cortar las venas Laneo Séneca, el más grande filósofo de los estoicos romanos. Un hombre cuya filosofía y cuyos principios centrales coincidieron en enorme medida con los cristianos que empezaban su carrera por el mundo. La necesidad de conocerse a sí mismo, de dominar sus pasiones, el sentido de la brevedad de la vida, el amor por los demás, inclusive por los esclavos y por los que padecen, tantas lecciones de Séneca que terminó cortándose las venas, porque eso sí cometió varios pecaditos. Le gustaba mucho el dinero, y eso está claro en la historia, en la biografía de Séneca, pero además fue el preceptor y el íntimo amigo de Nerón, y ser amigo de los déspotas es una audacia que cuesta. Tal vez hablemos hoy o algún día de los válidos, de los cercanos a los tiranos que han terminado como Séneca, cortándose las venas o muriendo trágicamente. Ayer o antier, cuando hablábamos de Mussolini, cuando hizo fusilar a su yerno, al conde Chano, lo hizo fusilar al marido de su hija y obviamente su íntimo amigo, su compañero de tantas gestas en el fascismo italiano. Así son los déspotas, terminan por asesinar a sus amigos. Laneo Séneca, grande pensador, y habrá que recordar que no era romano de nacimiento, era español. Eso para los que dicen que es que nuestra descendencia de los españoles es una tragedia, que tenemos que estar avergonzados de España. ¡Ay, pobres ignorantes! Si supieran lo que España ha sido en la historia del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Hablemos, cómo no, de la nueva encuesta de Gallup, que muestra lo que aquí llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? Los colombianos no están contentos con el gobierno de Juan Manuel Santos y así lo manifiestan en esta última encuesta. Los niveles de aprobación del presidente Juan Manuel Santos están literalmente en el suelo, tiene el 29% de desaprobación, mientras que su antecesor, Álvaro Uribe, al que tanto atacan desde el gobierno, al que están encerrando a toda su gente, pues tiene un 59% de favorabilidad. Qué curioso. La desaprobación de Santos pasó del 53% al 64%. Y los principales medios de comunicación dicen que este desplome en su favorabilidad se debe al asesinato de 10 policías por parte de las FARC. Pero cuando 10 militares, perdón, Montserrat. 10 disculpa, 10 militares. 11, perdóneme, fueron 11. Más los heridos, ¿no? No se nos olvide. 11 y 20 heridos, militares, pero no policías, militares. Pero cuando analizamos de cerca la encuesta, nos damos cuenta de que estos pésimos niveles de favorabilidad no se deben solo a este atentado, sino a niveles, a un desgobierno absoluto, ¿no? Y a un cansancio mayúsculo con un proceso de paz que tiene secuestrado al país. Les voy a dar rápidamente, porque esta es una encuesta muy larga y sí he tenido el tiempo para analizarla, y es muy interesante. Yo creo que durante varios días podemos estar analizando varios puntos. El 69% cree que las cosas están empeorando en el país. Y entre los temas que preocupan y cree la población que ha empeorado está la corrupción, por ejemplo, que aparece con un 83% de los que creen que está empeorando, comparado con el 49% que tenía en la época de Álvaro Uribe en su gobierno. La economía, el 70%, aparece también el desempleo y la guerrilla, que aparece con unos niveles históricos, esa palabra que tanto le gusta al presidente Juan Manuel Santos, pues la guerrilla aparece con niveles históricos de desaprobación del 70%. Mientras que el 70% cree que el tema de la guerrilla está empeorando. En la misma época, en el gobierno de Álvaro Uribe, era del 46%. El narcotráfico
también aparece como una de las preocupaciones que ha ido en aumento durante este gobierno. Tiene un 48% que considera que está empeorando. Pero es el costo de vida y la inseguridad lo que de verdad trasnocha a los colombianos. El 80% cree que el costo de vida está empeorando y el 84% cree que la inseguridad está empeorando. En otros temas como justicia o política, el 62% de la población no quiere sacrificar la justicia para negociar la paz. El 52% cree que no hay garantías para hacer oposición, gravísimo. El 76% no quiere que se legalice el tráfico y consumo de drogas en Colombia. Por lo tanto, no sé para qué la discusión. Y para finalizar, las instituciones con más y menos favorabilidad. Pues tomen nota, el sistema judicial colombiano encabeza esta encuesta de desfavorabilidad. El 79% de desfavorabilidad, 79%. Le sigue los partidos políticos, 79%. Le sigue el Congreso con el 72% que no están contentos con el Congreso. La Fiscalía General, 55%. La Corte Constitucional, 62% de desfavorabilidad. La Corte Suprema de Justicia, 69% de desfavorabilidad. Y en la época de Uribe, ¿saben qué desfavorabilidad tenía? 32%. Como que a la justicia le ha ido peor ahora, ¿no? Y las FARC, el 93% de desfavorabilidad. 93%. Montserrat, sí, esos 93. Sí. Los nuevos mejores amigos, ¿no? Y Maduro. Y Maduro. Bueno, sí, ahora le digo porque debe estar igual que las FARC. Es que es tan ridículo como sale. Pero sí quiero finalizar señalando que entre las instituciones con más favorabilidad están las fuerzas militares con el 75% de favorabilidad. Es decir, los meten a todos en la cárcel, pero son los que más favorabilidad tienen entre el pueblo colombiano. Hay dos Colombias, definitivamente, ¿no? Maduro, 88% de desfavorabilidad. Claro, Maduro y la guerrilla, es decir, los nuevos mejores amigos de Santos. Y ahí ya entienden ustedes por qué Santos no quiere ni oír hablar de referendo y por qué está tramando todo para que le den facultades para manejar él directamente las cosas con las FARC, porque sabe que el pueblo colombiano va a rechazar furiosamente las preguntas que le hagan sobre la participación de las FARC en política sin pagar cárcel, con impunidad, sin entregar las armas, para que manejen el país a través de las zonas de reserva campesina o de los 20 lugares que según el general Flores hay que darle a los guerrilleros de las FARC. Mientras tanto, mientras entre la firma del proceso de paz y se hace una aprobación por referendo o Asamblea Nacional Constituyente o lo que fuere, el país no quiere eso, definitivamente. Así pues que en eso estamos, eso es la encuesta Gallup, que es sencillamente una catástrofe para la imagen del presidente Santos, la de su gobierno y para los grandes temas que se están manejando en el gobierno colombiano. Y esto, Montserrat, es antes de que se venza el primer año del periodo de Juan Manuel Santos, del segundo periodo. No hemos recorrido todavía un año, eso no llega sino en agosto, y vamos donde vamos, lo que nos espera. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 30 de abril del año 15, son las 6:28 de la mañana. El 3 de marzo del año 2000, Juanpa escribió: el maestro no puede ser un paria. No se entiende el trato de tercera que se le está dando a la educación en general y a los maestros en particular. Esto lo escribió Juanpa hace 15 años, y como presidente ni los recibe ahora. Ante la indiferencia de la ministra Parodi y la arrogancia presidencial, y sin ministro de Trabajo que responda, pues debe de estar en Guayabao, los cacerolazos continúan por todo el país. 56.000 maestros acamparán en Bogotá, se tomarán a Bogotá y lo harán en cambuches. Para el lunes
Se empezaría con bloqueo a las principales carreteras de Colombia. A raíz de lo anterior, Juanpa no tuvo más remedio que reunirse por una hora con la arrogante ministra Parodi y el precandidato ministro Cárdenas para analizar la situación por cuenta del paro de los maestros que lleva una semana con 9 millones de niños a la espera, 3 millones de padres de familia, 3 millones de padres de familia, 350.000 educadores, y Juanpa, como ratón acorralado, apoya a la ministra. Después de lo que escribió el 3 de marzo del año 2000, como dice el senador Robledo, Juanpa es un taimado con una capacidad de engaño enorme. Doctor Londoño, como decía mi madre a sus alumnos, la letra con hambre no entra. Bueno, la situación con los maestros es delicadísima, pero William, no se le olvide que están esperando los jueces y todos los empleados del Poder Judicial, y están esperando los trabajadores oficiales, y por ahí siguen los demás, sigue la lista. Entonces, no se trata de arreglar o no arreglar el problema de los maestros. ¿Y qué se hace con los demás? Usted le sube el sueldo a los maestros y le mejora las condiciones de vida a los maestros, ¿y qué hace con los demás servidores públicos? ¿Qué hace con ellos? En momentos, además, en los que está disparada la inflación, así el Banco de la República no crea, señal de que el doctor Uribe del Banco de la República no sale a hacer mercado, lo hace su esposa seguramente y no le cuenta cómo encuentra las cosas. Sí, claro. O el conductor. Cómo encuentra las cosas en el mercado, o el conductor. ¿Sí? Y entonces la gente está molesta, los jóvenes no tienen empleo. Acuérdese de lo que son las cifras del desempleo juvenil y las cifras de la informalidad entre los que teóricamente tienen empleo entre los jóvenes. Este es un país que le cerró las puertas a la juventud, y eso no lo perdona un país. Y mientras tanto, la corrupción galopante, Sí, Santos íntimo amigo de Petro y apoyado en Petro, Uy. y la gente se acuerda del deprimido de la 94 con la Oh. 30, que es una especie de emblema de El lo que símbolo. es el gobierno, el símbolo de lo que es el gobierno de Gustavo Petro en Bogotá. Entonces la gente dice, súmele todo esto, corrupción, súmele los problemas también emblemáticos, como por ejemplo la famosa pensión de invalidez del general Padilla de León. A la gente eso la indigna. Así es. Es que son, sí, claro, son 285 millones de pesos cuando hay gente que queda inválida de verdad y no tiene una indemnización de 10 o 15 millones de pesos. Y este señor 285 millones de pesos, y como decía alguien con mucha ironía, no tiene una caries, no tiene una caries. Bueno, No le duele un pelo. En todo Anoche caso. atracaron también, doctor, para acabar de completar todo ese inventario que usted nos hizo en su columna el lunes. Anoche atracaron otra vez el Transmilenio. Por aquí en la 106 en uno de los paraderos del Transmilenio. Volvieron a atracar y volvieron los 5 tipos con armas blancas a atracar. Pero Petro tampoco se da cuenta. Claro que esto lo van a arreglar los ministros de Santos en un recorrido que van a hacer. un recorrido de 48 horas por los barrios de Bogotá. Ángel Henao. Doctor Londoño, bueno, hoy vamos a hablar un poco de Venezuela, y es que la noticia internacional está relacionada con la fuerte crisis energética que vive el vecino país. El gobierno venezolano anunció este martes la reducción de la jornada laboral para funcionarios públicos como medida para ahorrar electricidad. Por eso la jornada pasará a ser de tan solo 6 horas, y esta iniciativa también pretende ser extendida al sector privado. El gobierno ha explicado que los problemas de electricidad se deben a supuestas obras de mantenimiento y a que los estados fronterizos del país están muy lejos de las fuentes de energía. Sin embargo, la oposición no se come este cuento. La oposición dice que el gobierno miente y que intenta esconder el hecho de que no ha tomado las medidas preventivas y de inversión adecuadas para responder a las frecuentes crisis eléctricas
que incluso en algunas zonas del interior del país, doctor Londoño, se han vuelto cotidianas. Pero la crisis energética no es la única crisis que se desata en este momento en Venezuela. La inseguridad también es bastante preocupante. De hecho, ayer y lastimosamente por segunda vez en 15 meses, Carlos Luzberti, miembro de la Junta Directiva de la sección venezolana de Amnistía Internacional, fue baleado en Caracas por un delincuente que quería robar su celular y bueno, se lo robó. El activista fue tiroteado en la salida de un terminal de autobuses privados cuando arribaba de un viaje del interior y se disponía a abordar el carro de sus padres, quienes lastimosamente también fueron heridos en medio de esta balacera. Pero estos hechos no son aislados, doctor Londoño. Debemos resaltar y recordarle a nuestros oyentes que Venezuela pasa por uno de sus peores momentos económicos en décadas, con una inflación anual de más del 70% y una contracción del 3% del Producto Interno Bruto. Y el bolívar oficial, el dólar oficial sigue a 6,30 bolívares. Y en la calle, el dólar llamado negro vale 268 bolívares. ¿Quién maneja una economía así? Un sistema de cambios múltiples necesariamente es un sistema de corrupciones. Pero cuando la diferencia es entre 6,30 y 268, ni hablemos de lo que es la corrupción, ni hablemos de ese tema. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues cerramos esta corta semana revisando de nuevo la situación económica del país. Esta vez lo hacemos con la encuesta Gallup, que ya comentaba Montserrat, pero quiero que nos fijemos en la percepción de los colombianos frente a los temas económicos. Pues bien, según se desprende de esta encuesta, el 70% de los colombianos consideran que la economía en el país está empeorando. Óigalo bien, el 70%. Aquí hay un hundimiento muy fuerte. En febrero era el 55% el que creía que la economía va empeorando. Ahora, 2 meses después, tenemos pues esta cifra del 70%. Entre tanto, pues tan solo el 21% de los encuestados consideran que la economía va mejorando. El otro gran tema, que lo podemos conectar además perfectamente con la otra encuesta que ya comentábamos esta semana y en la que se muestra que la gente no cree en las cifras del DANE. Me refiero al tema de empleo. Según la encuesta Gallup, el 55% de los colombianos considera que el desempleo está empeorando, mientras que tan solo el 30% considera que el tema del desempleo va mejorando. Entre tanto, doctor Londoño, dólar a la baja, cayó ayer casi 20 pesos. Hay analistas que sugieren que los datos económicos de Estados Unidos están haciendo que las golondrinas vuelvan en algo al país. Pero aquí, en realidad, nos estamos preguntando si no estamos más bien ante un gigante fenómeno de especulación. La tasa representativa del mercado para hoy, 2.388 pesos con 6 centavos, y se comienzan a desinflar así pues con algo de reevaluación los sueños de muchos exportadores y de la industria nacional que muy poco han podido aprovechar este cuarto de hora, este fenómeno de devaluación de los últimos meses. Así amanecemos y así vamos cerrando esta corta semana, doctor Londoño. Es que con una revaluación de 20 pesos por día, de 20, lo de ayer, sí, señor. Si usted puso $1.000.000 en especulación, se ganó 20 millones de pesos. Eso no lo produce ni la cocaína. Pero como tenemos un superintendente financiero inepto, inútil, y que le gusta tanto la figura de los especuladores, no hace absolutamente nada por preguntar quiénes son los que están haciendo este jueguito, en perjuicio de los exportadores, en perjuicio de los que trabajan honradamente en este país para tratar de sobrevivir. Unos especuladores haciendo unas fortunas gigantescas a su amaño. Y aquí no hay superintendencia financiera. Aquí lo que hay es especulación desatada y en grande. Para decir después, no, es que es la confianza en el país. ¿La confianza en el país? Hágame el favor. En un día, ¿cuál es el riesgo que se corre? Y se ganan 20 millones o 40 millones de pesos por cada $1.000.000 que inviertan. Es el mejor de los mundos. Y ponga eso en 100 o 200 o 300 millones de dólares, a ver cuál es la fortuna que se están ganando los especuladores. La maravilla. Jugar contra la moneda nacional, y la juegan 4 tipos haciendo taurería desde un computador, y el superintendente financiero no se da cuenta y nadie lo nota. Porque es que eso es puro arte. El arte de la especulación.
Qué maravilla, ¿no es cierto? Qué maravilla. Pero como tampoco tenemos un ministro con carácter que diga no acepto los capitales golondrinas, no los acepto, se acabó la especulación, y un superintendente financiero que ponga orden, y de pronto un fiscal que diga esto se parece mucho a una cuestión de pánico económico, la vamos a estudiar a fondo. Pero no se le olvide que el fiscal es de los asesores de DMG. Y entonces la gente se revela y la gente se manifiesta, y se manifiesta indignada contra estas cosas que están ocurriendo, contra la especulación, contra los juegos de corrupción que hay en Colombia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer, en plenaria del Senado, los coordinadores del proyecto de reforma constitucional al equilibrio de poderes, Armando Benedetti y Hernán Andrade, le cumplieron al gobierno de Juanpa, dando término al 6º de 8 debates que tendrá la iniciativa. Y toca decirlo, lo hicieron con una celeridad que llama la atención, dado el inconformismo que generó el pobre debate, si se tiene en cuenta los cambios que pretende dicha reforma en nuestra Constitución. Y les cuento a nuestros oyentes que en los 3 días en que sesionó la plenaria del Senado, los ponentes Benedetti y Andrade se mostraron arrogantes y poco dispuestos a abrirle los micrófonos a la bancada del Centro Democrático para darle debate a sus proposiciones, las mismas que representaron posiciones académicas y argumentadas. Iván Duque el martes y Carlos Felipe Mejía ayer tuvieron que manifestar su rechazo al trato de los coordinadores ponentes de la reforma y el presidente del Senado, David Name, por la vulneración al derecho a la palabra. Así es, oyentes, como sucede en la Asamblea de Diputados de Venezuela, la de Diosdado y Maduro, con los diputados de la Mesa de Unidad Democrática. Ayer, sí, doctor Londoño. Sí, es que le quería decir que quien da la palabra y quita la palabra no es el ponente, es el presidente de la corporación. Así es. Esto es el presidente del Congreso. Los ponentes presentan su ponencia e intervienen dando cuenta de los términos de su ponencia, pero ni quitan la palabra ni dan la palabra. Si el presidente del Senado está permitiendo eso, está violando los reglamentos del Congreso y está violando la ley. Él es el que da y quita la palabra. Mire, fue tan aberrante esa vulneración al sano debate democrático, que el Centro Democrático se levantó de la sesión plenaria en señal de protesta. Y a pesar de estar inscrito para intervenir en la plenaria, al congresista Carlos Felipe Mejía no se le quiso dar la palabra. El presidente del Senado no le permitió intervenir, y para evitar disolver el quórum, el presidente Uribe volvió a la sesión minutos después. Mire, doctor Londoño y apreciados oyentes, son tan graves las irregularidades y la prisa en aprobarlas, que el Consejo de Estado solicitó ayer el acompañamiento de la ONU, y considera que instituciones como la Comisión de Aforados, aprobada ayer, no cambia en nada el sistema actual, que no ha sido eficaz para evitar la impunidad entre los altos dignatarios del Estado. Doctor Londoño, dijo ayer el fiscal Montealegre, que él no entiende por qué llaman a la señora Olga Claros una lobista de la Fiscalía, que ella es una funcionaria con recomendaciones específicas a su cargo, hacer seguimiento a los proyectos presentados por la Fiscalía al Congreso. Claro, e ir de curul en curul pidiendo el voto a favor del fiscal para que sí pueda litigar ante la Fiscalía una vez que se retire de ese cargo, para que haga las fortunas inmensas que usted sabe que tienen antecedentes. No hay mejor negocio que haber sido fiscal y tener los tentáculos allá metidos, salvo que se trata de un hombre honorable y honesto como Luis Camilo Osorio, que por eso ha tenido persecuciones. Los bandidos en Colombia no tienen persecución de nadie, porque entre bomberos no se pisan las mangueras. En un minuto estaremos con Carlos Felipe Mejía, senador del Centro Democrático por Caldas.